Buen día para todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a realizar es una validación sobre un formulario de registro. Lo vamos a tratar de realizar de una forma muy sencilla y para ello pues vamos a utilizar lo que vendría siendo pues la librería de Formic y otra librería la cual nos va a ayudar con las validaciones, lo cual se llamará Joop. En vez de hacer nosotros nuestras validaciones de forma manual, pues vamos a utilizar estas dos librerías para que nos ayuden a gestionar lo que vendría siendo la validación de estos formularios. En este caso, pues el de registro. Entonces, voy a empezar a hacerlo desde cero. Igualmente les voy a dejar los times en el video para que pues puedan ir saltando de acuerdo a lo que pues vayan a avanzar ustedes. O si ven que de pronto alguno no les es de utilidad, pues lo pueden omitir. Entonces, bueno, voy a inicializar para crear un nuevo proyecto, pues voy a hacer en npm create. En este caso, pues voy a utilizar Vite y creamos un nuevo proyecto. Entonces, vale, en este caso, pues este se va a llamar React Formic. Formic. Y lo va a crear con React, TypeScript. Si desean hacerlo con JavaScript normal, pues no hay ningún problema. Pero en este caso sí voy a utilizar lo que vendría siendo TypeScript. Vale, acá ya pues abrí el proyecto en Visual Studio Code. Si ustedes están utilizando otro editor de código, pues no hay inconveniente. Igualmente, pues la lógica va a ser la misma. Lo que voy a hacer, pues voy a abrir una nueva terminal y pues vamos a instalar los paquetes principales que trae esta. Entonces, npm install. Y pues mientras esto instala, pues vamos a ir revisando qué es Formic y estas cosas. Entonces, Formic, Formic React. Y pues vamos a ir al website. Y bueno, acá nos da como un ejemplo, pero pues vamos a irlo revisando paso a paso, pues para que no se nos haga algo abrumador. Entonces, get start. Y bueno, pues como la librería se llama Formic y pues la vamos a estar utilizando, lo lógico es que la tengamos que instalar. Entonces, acá en donde dice Get Start, damos scroll y acá dice pues cómo podemos instalar esta librería. En este caso pues lo voy a dar copiar y pues voy a ir a mi Visual Studio Code y pues voy a pegarla acá para instalar esta librería. Vale, vamos a revisar acá lo que vendría siendo pues Formic. Vale, acá nos da un ejemplo de cómo utilizarlo. Entonces pues agregaríamos Formic, que se importa pues de la librería de Formic, se importa este componente y dentro de este componente pues va a tener estos valores, él nos devuelve como estos eventos o callbacks y dentro de él iría nuestro formulario. Igualmente podríamos importar, crear un input nosotros o él ya nos provee unos también y pues así de simple sería como la forma básica de utilizar esto. Y acá ya nos dice que pues él mismo nos da unos componentes para mostrar los errores. En este caso sería error message. Y acá le decimos pues eh, cómo queremos que este funcione. Y pues también podemos crear nuestros propios componentes pues para evitar hacer esto. Entonces, vale, ya tuve que haber instalado la otra librería, pero como dijimos que íbamos a utilizar lo que vendría siendo Joop, entonces pues en vez de hacer la validación manual, como está acá en la documentación, que es igualmente pues quizá se les facilita hacerla de forma manual, pueden hacer la validación de manera manual. Pero en este caso pues vamos a utilizar Joop porque la verdad es muy sencillo. Acá nos da un ejemplo que él recibe, por ejemplo, después de on submit, él recibe pues se le pasa un objeto pues con las validaciones, una función, y pues acá nosotros manualmente tendríamos que crear la lógica para hacer estas validaciones y retornar pues un objeto con la lista de los errores. Entonces, pues hacerlo de forma manual, lo que digo, no lo recomiendo mucho porque pues, nos quitaría más tiempo. En cambio que con Joop simplemente pasaríamos este objeto y pues ya tendríamos, simplemente tenemos que especificarle qué validaciones queremos y ya no tendríamos que hacer nada más. Entonces voy a copiar acá lo que vendría siendo este apartado de Joop y lo voy a pegar acá para instalar la librería. Otra cosita que voy a realizar yo es voy a instalar el Tailwind para darle un poquito de estilos al formulario, pero si desean pues pueden omitir esta parte del video y pues más adelante ya después de que lo haya instalado pues continúen. Por ahora pues voy a instalar Tailwind, acá instalar, luego tengo que correr este comando
para que se genere la configuración de Tailwind. Acá se crea el del post CSS y el de tailwind.config. Acá está. Y lo otro que tengo que hacer es especificarle pues qué archivos quiero que pues el mapee. En este caso simplemente va a hacer esto. Copio acá, vuelvo acá y ya en el index.css, en este caso es este, copio esto, pego esto. Y pues acá hay código que no vamos a utilizar. Entonces pues simplemente esto de CSS, app CSS lo va a borrar, esto también. Este use state pues también creo que sí lo va a borrar, no lo va a utilizar. Y pues vamos a borrar todo el código que está dentro de app. Bueno, no todo, sino que simplemente esta etiqueta. Y acá vamos a escribir h1 register. Vale, entonces con esto pues ya vamos a correr el comando pues para que se ejecute la aplicación npm run dev. Y bueno, acá ya empieza a correr esto. Abro esto acá y bueno, acá ya dice register. Acá ya está configurado Tailwind, pues para saber si sí instaló, pues simplemente class name, red de 300 por ejemplo. Y acá ya está rojito. Entonces si ya pinta rojo, pues porque ya se instaló. Bueno, ahora sí, pues yendo a lo que nos interesa que este formulario, vamos a hacer la imitación de este. Si desean lo pueden copiar y pues, lo copian y lo pegan allá. Pero pues yo voy a explicarlo paso a paso para que pues se entienda mejor lo que se hace acá. Entonces, en este caso, vamos a conservar lo que vendría siendo el título y lo del forming, pero pues vamos a hacerlo desde cero. Entonces, vale. En este caso, pues voy a añadir acá un div y voy a añadir algo de estilos para el formulario. Entonces, voy a decir que ocupe toda la pantalla y que tenga un BG, ser un grade de 500. Y esto pues simplemente lo que nos haría es crearnos un fondo gris. Entonces vamos a decir que sea flex, justify center y que tenga los items center. Listo. Ahora pues el H1 ya tuvo que haber quedado centrado por acá, pero pues ya vamos a corregir esto. Voy a quitar esto por ahora. Voy a añadir acá un div. Voy a pegar esto y le voy a decir que esto tenga un tamaño de 3 estos. Creo que quedaría bien. Bueno, creo que es mucho. Entonces dejemos en 2 estos. De esta manera. Que podría ser, bueno, dejémoslo de esa manera por ahora. Y acá ya vamos a empezar a utilizar lo que vendría siendo forming. Entonces, para empezar a utilizar forming, pues tenemos que importar lo que vendría siendo pues el componente que encapsula el formulario que se llama forming. Forming, lo copiamos de acá. Forming. Y lo abrimos y lo cerramos, ¿vale? Entonces, pues, este lo importamos de forming, acá está. Entonces, él nos marca errores porque pues él necesita unos valores iniciales pues para poder ejecutarse bien. En este caso, si le damos control espacio, él, como estoy utilizando TypeScript, ella nos empieza a mostrar qué campos son obligatorios. Entonces, initial values, él nos pide un objeto con los valores iniciales del formulario. En este caso, si reviso la documentación que está acá, acá está el initial values. Entonces, vamos a copiar este mismo. Pero pues normalmente yo no lo añado acá directamente, sino que coloco acá, por ejemplo, una constante y la coloco, por ejemplo, int values y le digo que es igual a esto, ¿vale? Y acá el initial values, pues le paso el initial values de esta manera. Ahora, ¿qué otro campo él necesita? Pues el onSubmit, o sea, pues cuando el usuario dé clic, ¿qué necesita ejecutar si el formulario se validó correctamente? Entonces, vamos a crear acá, se puede añadir ahí mismo, como está acá, en la documentación y hacer un concept.log, pero pues vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero en un archivo aparte, values, y hacemos un concept.log de los valores, de esta manera. Entonces, de esta forma, pegamos acá un submit y pues, en este caso, si pues voy a mirar el formulario, pues no hay nada, ¿no? Si reviso acá en la terminal, pues tampoco hay nada. Entonces, ¿por qué no nos muestra nada? Pues porque no hemos creado ningún input, ninguna interacción, no hemos hecho nada por ahora. Entonces, vamos a empezar a añadirle campos. En este caso, pues él nos retorna el formic y nos pide que tenga un callback. Entonces, pues vamos a copiar esto, así como está acá. Y acá en la parte de abajo, pues
cierro este apartado y acá, y dentro de esto pues debe ir nuestro formulario. Bueno, en este caso le coloqué div, pero podemos colocar acá form, de esta manera. Y bueno, ahí nos está llorando, pero ya vamos a revisar por qué. Entonces, listo. En este formic, él nos devuelve pues diferentes valores. En este caso, por ejemplo, si vamos a hacer el onSubmit, pues él nos devuelve acá el handler submit, que este debería tenerlo pues el formulario, ¿no? Acá el onSubmit, y recibe el handler submit de esta manera. Así como está. Pero bueno, esto ya lo vamos a ir revisando poco a poco y ya vamos a ir añadiéndole cosas. Ahora, una cosa que vamos a hacer, pues vamos a añadir un input. Como lo estoy utilizando con lo que vendría siendo Tailwind. Entonces, pues acá tengo un ejemplo de un input. Espera, lo paso bien. Para que pues nos quede acá bien lo que vendría haciendo acá. Vale, acá en vez de class, pues sería class name. Acá for HTML4, que vendría class name. Y acá en la parte de abajo ya solo me faltaría cerrarlo acá. Y ya ahorita lo arreglamos mejor de esta manera. Vale. Simplemente lo que hice fue formatearlo y ya. Ahora, si voy acá al formulario, bueno, acá simplemente está este input que tiene esta clase y listo, no tiene más cosas. Le voy a quitar este color rojo a esto. Y perfecto, hasta ahí pues se supone que va bien. Entonces, podemos realizarlo de esta manera o utilizando lo que vendría siendo los que nos da el por defecto. Por ejemplo, está el field, que pues en vez de crear nuestro input, pues utilizaríamos, por ejemplo, el field y le pasaríamos el class. Por ejemplo, en vez del otro que tenemos, este lo importamos de formic. Vale, voy a copiar este nombre y lo importaríamos acá de formic. Y esto, si le paso, por ejemplo, estos atributos a este, sería como prácticamente lo mismo. Por ejemplo, no hay como mucha diferencia entre usar este y este. Excepto de que él internamente ya hace la validación. No le tenemos que pasar el on-chain y estas cosas. Porque pues él ya internamente las está obteniendo. Pero vale, vamos a hacerla por ahora con este ejemplo y ya ahorita creamos un componente personalizado para mostrar los errores. Entonces por ahora vamos a utilizar este. Entonces acá tenemos el field, el label y vale, entonces sería first name y cómo está. Y pues vamos a crear los otros componentes. Como estamos utilizando esto, vamos a duplicar este como 3 veces. Sé que pues estamos utilizando React y deberíamos pues crear diferentes componentes, crear un componente aparte que haga esto, yo sé, pero pues para este ejemplo los voy a pegar así para pues no alargarme mucho. ¿Qué pasó con esto? Para no extenderme tanto con esto. Entonces acá sería este, dan los 3 campos y acá este sería el last name, y acá sería el email. Vale, entonces acá ya está. Perfecto. Vamos a añadirle por acá, por ejemplo, un estilo a esto. A este format lo voy a añadir a este. Voy a añadir acá para que se separen un poquito las letras, que están como muy pegados los componentes. Entonces, space y de 5. Y bueno, ya quedan como algo separados. Entonces, bueno, ya habiendo realizado esto, lo que procede a realizar, pues, en este caso, si tú le das submit, por ejemplo, bueno, tenemos que añadir el botón, ¿no? Porque sin botón, pues no nos va a funcionar esto. Entonces acá voy a hacer un flex, añadir acá un Stiffy Center, voy a añadir simplemente un botón que diga register. Y acá le añado un class name y le va a pasar acá unas clases para que quede como pues, un botón con algo de estilos. Así, mira, registro. Entonces, vale. Este warning es, pues, porque no le añadí que sea tipo submit, entonces pues voy a añadirlo acá al botón. Entonces, voy a añadirle un type.
type y le añado submit. Y ya con esto se supone que ese warning debería borrarse. Vale. Entonces, ya se está ejecutando el console.log si revisamos acá en la terminal. No sé si hago de pronto algo de zoom. Sí, un poquitico de zoom. Entonces, cuando le doy clic al register, pues ya me está devolviendo el objeto con los valores. Pero porque no estamos añadiendo validación ni nada, entonces él no los devuelve. Pero vale, simplemente me está devolviendo esto. ¿Por qué? Porque pues los nombres tienen que ser diferentes, ¿no? Para cada campo. Por ejemplo, el de last name es el segundo. Entonces se supone que el campo pues debe llamarse last name y el del email se supone que el campo debe llamarse igual, email o mail, como le haya colocado arriba, email. Entonces, ya habiendo realizado esto, si acá se escribe por ejemplo sample arroba y creo que es gmail.com, a lo que le register, pues ya el first name, el del email ya está con el first name también y el last name también. Bueno, vamos a añadirle un placeholder rápido acá en este campo y en este caso el de last name y vamos a y acá le colocamos pues listo, nos completamos. Listo, entonces acá ya recargo el formulario y listo, Nader, Wiz y Example. Vale, lo doy acá. Y bueno, ese aquí dice que requerido. Pero bueno, esta validación que está acá, pues es de lo que vendría siendo pues HTML, ¿no? HTML por defecto, pues añade como esta pequeña validación. Pero pues vamos a quitarla porque vamos a hacer la validación plenamente con lo que vendría siendo Joop. Entonces, él no está volviendo esos campos vacíos. Ahora ya, teniendo el formulario, vamos a empezar a hacer lo que vendría siendo pues nuestra validación. ¿Cómo comenzamos a realizarla, vale? Entonces, vamos a importar la librería que vendría siendo Joop de esta manera. Entonces vamos a Joop. Acá en este apartado, vamos a importarla acá en la parte de arriba. Vale, Joop. Tenemos Joop acá. Y bueno, voy a copiar este ejemplo, pero pues voy a explicarlo qué es lo que hace exactamente. Entonces, podemos añadirlo acá afuera. Por lo que no estamos añadiendo en múltiples idiomas, podemos añadirlo acá afuera. Si ya estuviéramos utilizando lo que vendría siendo algo para traducciones, se crearía una función aparte, pero bueno, eso no va para este tutorial. Entonces, acá simplemente creamos como el esquema de la validación y bueno, le decimos que es un objeto, bla, bla, bla. Esto siempre tenemos que añadirlo cuando vamos a hacer la validación con Formic. Entonces, esto siempre va de base porque si nos damos de cuenta, pues es simplemente él recibe acá en shape, recibe un objeto. Entonces, pues en el objeto, pues nosotros añadimos nuestras validaciones. Por ejemplo, el first name, como nos está mostrando acá, pues debe ser un string. Acá le añadimos si required y dentro de esto le añadimos el mensaje del error que queremos que se muestre. Entonces, en este caso, por ejemplo, el nombre requerido, el nombre es requerido, ¿vale? Y por ejemplo, el last name también le decimos que el apellido requerido y el email, pues acá añadimos lo que vendría siendo la validación del email. Por ejemplo, si desean revisar la documentación de Joop, vamos a abrir acá Joop npm y él acá nos muestra una lista de muchas validaciones que pueden hacer. Puedes validar lo que vendría siendo fechas, correo electrónico como estamos viendo. Acá nos está diciendo, mira, podemos hacer validar URLs que si están bien, validar las edades, números, bueno, muchas cosas podemos validar con lo que vendría haciendo Joop. Entonces, en caso de que quizá no me haga entender yo con la validación que estoy haciendo, échale una ojeadita a lo que vendría siendo la documentación de Joop, que está acá pues en npm. Igualmente se la dejaré en la descripción, pues para que vayan revisando y encuentren la validación que ustedes necesiten. En este caso, por ejemplo, match. A ver si de pronto encontramos la contraseña. Espera a ver si de pronto la encontramos acá. El password. No la encontré. Bueno, ahorita si algo buscamos cómo validar la contraseña. Aunque no estamos utilizando contraseñas, pero se puede hacer match de que la contraseña anterior sea igual a
a la otra. Pero bueno, ya habiendo realizado esto, pues acá tenemos el esquema. Ya le dijimos que vamos a añadir pues esta validación. Y ahora, como creamos el objeto, pues tenemos que añadírselo a Formic para que Formic vea qué es lo qué es cuál es la validación que vamos a utilizar. Porque acá simplemente tenemos la validación acá aparte, pero no le estamos diciendo, oye, utiliza esta validación para este formulario. Entonces, acá aparece el schema validate, validación schema, y le pasamos el que creamos acá arriba. En este caso fue este. Entonces, habiendo realizado esto, por ejemplo, si yo le doy el register, él acá no me está mostrando ya el console porque no se están cumpliendo la validación. Por ejemplo, le estamos diciendo que el nombre es requerido, el last name es requerido y el email es requerido. Pero como no se está cumpliendo, entonces él no lo está mostrando. Y como vimos, acá dentro del Formic está este errors, que si le damos, por ejemplo, control C, y dentro del formulario vamos a hacer un json.structFile y le pasamos acá errors y revisamos el console. Acá, bueno, a lo que le vamos a guardar, pues él ya nos muestra estos errores. Dice el first name, el nombre requerido, last name, el apellido requerido. Entonces acá, por ejemplo, si yo escribo example y le doy en register, pues ya se borró este error, example. Bueno, como estamos utilizando el field, que es de la librería de Formic, él internamente ya pues asemeja que el evento on-chain y estas cosas, ¿sí me entienden? Entonces él ya hace internamente la validación. Por ejemplo, el correo no es válido, entonces arroba gmail.com y ya. Pero si el correo llega a estar mal, él de una vez lo está validando como en tiempo real, se puede decir. Y si está bien, por ejemplo acá, dice que el correo no es válido, vale. Le doy el register y ahí sí deja mostrar los datos. Entonces, desde que el formulario no cumpla lo que vendría siendo pues la validación que tenemos acá, pues él no lo deja ingresar acá. Acá es donde pues ya haríamos lo de la API y haríamos el post y esta cosa acá sería por ejemplo un fetch y acá por ejemplo sería user o un register, por ejemplo, un register y acá le podemos pasar el values y estas cosas, pero vamos a irlo revisando ahorita. Bueno, esto sería acá donde haríamos más o menos como la petición a la API y estas cosas. Pero vale, acá si están utilizando TypeScript para que no les marque error, por ejemplo acá como me está marcando con el any, entonces podríamos decirle que type of initial values y acá le paso esto, dos puntos. Y allá le estoy diciendo que values, pues va a tener un email, un first name y esta cosa. Otra cosa que tiene bueno de utilizar lo que vendría siendo TypeScript con Formic es que, bueno, con Manila también funcionaría con JavaScript, no hay problema. Es que él como segundo parámetro, él recibe pues otras cosas. Por ejemplo, cuando el formulario se complete correctamente y hacemos la petición y queremos resetear el formulario, entonces esto lo realizaríamos de esta manera. En este caso voy a importar Formic Helper, Formic Helpers y le voy a pasar acá, por ejemplo, type of initial values, creo que es Formic Helper, no sé por qué está marcando error, vale, dice que vale, Formic Helper, Formic Helpers, creo que es este, sí. Vale, sigue marcando el error acá. Creo que es helper, no da helper. Vamos a mirar acá. Voy a revisar. Acá tengo un ejemplo. Es que Formic Helpers. Es una interfaz de Formic Helpers. Bueno, entonces que acá ya recibiría, por ejemplo, lo que vendría haciendo el reset word. Mira, está marcando error y no era nada. Pero vale.
Entonces, el forming helpers, se le dice que, bueno, tiene el initial values y él ya recibe acá más valores, por ejemplo, hacer set errors. En caso de que hagamos la petición a la API, por ejemplo, la contraseña en el backend esté validándose que sea muy corta, pues acá hacemos un set errors y le podemos decir qué campo en específico está mal y él nos muestra el error. Vamos a hacer un ejemplo de este. O utilicemos setField error y, por ejemplo, le decimos setField error y le decimos que, por ejemplo, el correo ya existe. Cuando hacemos la petición a la API y no sé, pues el correo de pronto ya existe. Entonces, por ejemplo, acá ya está bien el correo, le vamos a enviar y mira que acá nos mostró un error, mira. El email ya existe, entonces se hace la petición y utilizando pues estos valores que pues él nos envía, el onSubmit de acá del formic, de él nos da la opción de mostrar los errores nuevamente. Entonces en este caso, si queremos que el email ya existe, pues le mandamos esto, o si el nombre ya existe o esto. Y si necesitamos hacer un reset del formulario, por ejemplo, ya quedó bien el formulario, se hizo la petición a la API, bla, 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 y necesitamos por X o Y razón que el formulario pues ya quede limpio otra vez, ¿no? En vez de hacer pues jugar con los valores y borrarlos y toda esa cosa, simplemente a lo que le debemos registrar, él ingresa, hace la petición, se supone que la tengamos, y al hacer el reset y el formulario queda vacío y él ya empieza a hacer la validación nuevamente. Entonces es muy útil utilizar esto, el setField error y el reset for, después de que hacemos pues una validación con lo que vendría siendo formic y estas cosas están funcionando. Entonces, si queremos mostrar pues el error acá, otra cosa que podemos hacer es esta, mira. Podemos hacerlo de forma manual como nos está mostrando acá para pues desplegar el error que dice que vendría siendo esta manera. Por ejemplo, vamos a hacerla acá para que la revisemos. Entonces, acá errors, bla, bla, bla. Y acá en este caso, vale, ahí está el email requerido, pero lo está pegando de esta manera y tendríamos que escribir pues este código, ¿no? Pero ya es a elección de ustedes. ¿Por qué? Porque si revisamos acá lo que vendría siendo, vamos a revisar acá formic y así como nos está devolviendo el field, él acá abajito tiene, espera a ver si de pronto está acá, creo que es como field error. Vamos a mirar acá donde dice get start, por acá dar un ejemplo. Acá está utilizando input y acá está utilizando, vale, acá está el error message y pues si importamos de esta manera, vamos a ver si lo importa directamente, vale, vamos a importarlo de acá. Importamos desde form error message y acá lo que tenemos que tener muy presente es que el nombre tiene que concordar, ¿no? Por ejemplo acá first name, después tenemos de pasarle acá el first name de esta manera. ¿Vale? Entonces, acá le decimos que quiere tener un div o esta cosa, vamos a darle acá, voy a formatear el código y vamos a revisar otra vez el formulario y vale, acá me dice que el nombre es requerido y estas cosas, pero si queremos quizá añadirle estilos o algo, por ejemplo que esto sea un smart y acá le añadimos un class name, y que el texto sea rojo, por ejemplo. Entonces acá pues ya lo vamos adaptando nosotros a nuestra necesidad. Y esto pues ya lo iríamos haciendo con uno. Por ejemplo pues acá ya tendría otro nombre, ¿no? Este sería el last name. Este ID creo que no es necesario añadirlo. Este lo podríamos omitir. Simplemente lo que hace pues este ID es que cuando le demos clic a, por ejemplo, al label, pues se seleccione. Después ese podríamos quitarlo, pero pues por ahora lo va a dejar. Last name y acá el último vamos a pegarlo acá, que este se va a encargar del email. Y guardamos acá, vale, y listo. Acá por ejemplo el email es requerido, el apellido es requerido y acá a lo que vamos llenando, él ya pues va borrando lo que vendría siendo el error y estas cosas. Y listo, vale. Entonces, esto es una manera que se puede hacer utilizando lo que vendría siendo pues el field. No incomoda mucho, pero pues lo pueden utilizar de esta manera. Ya hay más eventos y más cosas que se pueden realizar, pero pues el objetivo de este tutorial es que vean cómo se puede realizar de una forma pues sencilla, se puede decir,
y lo básico, ¿no? Porque lógicamente ya si nos extendemos, pues el video se demoraría un poco más. Entonces, pues eso sería todo por este video. Espero la verdad quizá me haya hecho entender. Si de pronto no entendieron algo o desean saber algo más de lo que vendría haciendo Formic, Joop, pues háganmelo saber en los comentarios. Si pueden apoyarme con un like o suscribiéndose al canal, pues la verdad me sería de mucha ayuda para seguir subiendo más contenido relacionado a lo que vendría siendo React, PHP y muchas cosas más que tengo por aportar. Entonces, pues eso sería todo por este video. Espero la verdad les haya hecho de utilidad y pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.